¿Qué tal? Soy Ana María Serrano y es un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio de Visión Colombia, un país soñado pero posible. Eso es lo que queremos, construir una visión que nos junte, que nos conecte. ¿Por medio de qué? Del debate de ideas, por medio de discutir, de planificar, de soñar, de proponer. Eso es lo que venimos haciendo en cada uno de los episodios, contándoles cómo nosotros desde el proyecto creado hace 4 años visualizamos cuál debería ser el norte del país. Y lo contrarrestamos y lo conversamos con amigos, con no tan amigos, pero con gente muy valiosa, que tiene un criterio, que tiene mucho por aportar y construir en esta visión. Rodrigo, buenos días desde el Hotel Cosmos. ¿Cómo me le han tratado? Pues me tratan siempre bien en esta como mi casa, ¿no? Acá Pero nos su tratan casa. bien, pasamos rico y lo más importante, elucubramos un poquito sobre una nación soñada pero posible. Si nos hubiéramos quedado solo en el sueño, eso se transmite inmediatamente en populismo, ergo pesadilla. Pero como esta es una nación soñada pero posible, significa que estamos pensando como estadistas, es decir, pensando, digamos, grandemente, con altura intelectual, con solvencia intelectual. Y por lo tanto, el tema que hoy nos acusa, que va a ser básicamente la visión que podríamos tener en un Estado contemporáneo sobre la rama legislativa, pues es uno de los temas ciertamente más apasionantes para los Estados modernos. Bueno, entonces no vaya a demorarme. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado Eduardo Rodríguez. Él es congresista. Bienvenido, doctor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Pues le quito lo de doctor y déjame en Eduardo Rodríguez. Para mí es un placer estar acá y poder compartir con ustedes y de pronto aportar nuestro pequeño grano de arena. Bueno, siempre estamos hablando de No, que pero, debemos... permíteme que ha sido Claro. medio lacónica y muy humilde, falsamente humilde la presentación que el mismo Eduardo se hace del mismo. No, yo quisiera explicarle a nuestros oyentes por qué se invita a un congresista de la talla y categoría de Eduardo Rodríguez. Primero, y esto no es menos importante, él lo ha resaltado en infinidad de escenarios, es el símbolo viviente de una Colombia que está insatisfecha, es una persona hecha a pulso, es una persona que ha construido, digamos, un liderazgo a partir del intelecto, pero un intelecto no teórico, un intelecto puesto al servicio de la gente. Y me parecía que al momento de invitar al congresista, hoy representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, era un momento propicio porque de lo que se trata es de construir una sociedad con altísima movilidad social. Es uno de los grandes retos de Colombia y yo diría de los estados contemporáneos. Y como gran reto que es, pues implica obviamente generar una estructura que se traduzca en un comportamiento distinto, una estructura constitucional, una estructura institucional distinta. Y Eduardo Rodríguez sí que es una voz autorizada, no solo por el hecho de ser congresista, sino porque él les ha hablado a los congresistas, le ha hablado al país con total autoridad. Yo me he hecho a pulso, trabajando, siendo muy empático con la gente, sometiendo mi nombre a consideración del público, en unas veces con enorme y estruendoso éxito, en otras no tanto, pero no importa, persevera. Ese es el reflejo de una Colombia insatisfecha sobre unas estructuras inservibles. Lo que nosotros queremos desde Visión Colombia es promover unas estructuras constitucionales e institucionales servibles, al servicio de la gente, para la mayor movilidad. Y este es un ejemplo viviente. Yo lo quisiera presentar así a Eduardo Rodríguez. Bueno, ahí Muy está. generoso. Muchas Y gracias. yo creo que es absolutamente cierto. La rama legislativa quizás es una de las piedras de la que más nos quejamos los ciudadanos, pero de la que menos entendimiento tenemos los ciudadanos. No vemos la complejidad, no vemos lo que hay detrás. Y si no entendemos eso, pues no podemos construir algo mejor, Rodrigo. Y lo hemos venido conversando ya en varias ocasiones en nuestros episodios, diciendo, bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos? ¿Cómo o cuáles son los ajustes que consideramos se debe hacer para tener una rama legislativa con mayor funcionalidad, con mayor credibilidad, con mayor aceptación y conexión? Porque yo creo que ahí está la base, con una conexión con el votante, con el ciudadano, que se sienta verdaderamente representado. Lo que estamos tratando, mi querido Eduard, de plantearle a la comunidad política colombiana es lo siguiente. El diagnóstico, digamos, es claro, es consensuado además,
y básicamente yo diría que se estriba en tres pilares. La rama legislativa goza de poca credibilidad, la rama legislativa es alejada, es distante y por lo tanto muy poco empática, es decir, goza de poca legitimidad. Y además de eso, la rama legislativa es ciertamente muy poco eficaz a la hora de solventar en tiempo real y de manera muy célere y oportuna las grandes problemáticas que le acusan a ella, es decir, que sus competencias constitucionales y legales le permiten. No solo estoy hablando del control político, de la creación de normas o de la derogación de muchas normas inservibles, sino también de la presencia, de la actualización de las normas, de las leyes para el mejor bienestar de los colombianos. Creo que ese diagnóstico es compartido, podrá ser, digamos, más ampliamente depurado, pero ese es, digamos, el punto de partida. Sobre ese punto de partida que hemos venido diciendo en Visión Colombia, para alcanzar una visión soñada pero posible, a 200 años vista, nosotros creemos en una composición bicameral, pero muy distinta a la que nos hemos visto acostumbrados en los últimos 200 años. Creemos que debe ser un Congreso corporativista, no colectivista, o corporativista, en donde la Cámara de Representantes fundamentalmente cumpla el rol de legitimidad regional, es decir, el encuentro con las regiones, muy parecido a nuestra tradición histórica constitucional, pero con una muchísima más representación, es decir, menos miembros, pero más representativo en cada una de las regiones. Por el contrario, el Senado lo consideramos como una cámara especializada. Mientras que la Cámara de Representantes otorga la legitimidad, el Senado otorgaría la eficacia, la especialización, la calidad legislativa. Y allí entonces nosotros decimos que el Senado debería componerse por representantes, por eso el tono corporativista, de las corporaciones sociales. Los sindicatos tienen tantos cupos, los gremios tienen tantos cupos, la academia tiene tantos cupos, las universidades, los deportistas, los artistas, es decir, mucho más técnico, mucho más especializado. Y me parece, o nos parece, que eso además se debe complementar con una técnica legislativa. Se la resumo muy rápidamente. Las comisiones son comisiones especializadas en donde se hacen los debates profundos, las audiencias públicas, las invitaciones de expertos, los debates sobre el punto y la coma, las redacciones técnicas precisas y la carpintería legislativa, mientras que las plenarias solo pueden generar un voto de confianza, es decir, un voto político, me gusta o no me gusta, apruebo o no apruebo, pero generar una tergiversación del contexto de la ley y por sobre todo de su contenido a través de unas plenarias en donde se meten micos, en donde hay tierra fértil para la desconcentración del debate, para bajar la calidad del debate, nos parece altamente inconveniente. Lo conveniente es que la comisión de Cámara o Senado regule de la manera más tecnificadamente posible el debate legislativo, mientras que las plenarias se dediquen a lo que tienen que dedicarse, es a la aprobación política, es decir, un debate mucho más de conveniencia que de tecnicismo político. Esa es básicamente la configuración. Claro que hay distintas visiones sobre la moción de censura. Por ejemplo, ahí tenemos un planteamiento sobre la participación de los miembros en el Ejecutivo y la imbricación de poderes. Tenemos, por supuesto, una teoría enorme sobre la representatividad política. Nosotros, de entrada le digo, estamos jugados para que los miembros del Congreso de la República, los que conforman la rama legislativa, pertenezcan a unos partidos mucho más adoctrinados, disciplinados, serios y, por supuesto, que con muchísima mayor representatividad del pueblo colombiano, etcétera, etcétera. Pero quisiera empezar por ahí, por la concepción, la conformación, la fisionomía del Congreso que estamos soñando, la visión corporativista y la, técnica legislativa en la construcción de las leyes. Bueno, pues mire, yo esencialmente creo que hoy por hoy hay un ocaso en la conformación del sistema legislativo colombiano.
Y lo voy a explicar por qué. Para mí, el sistema legislativo colombiano debe ser la junta directiva de esta gran corporación que se llama Colombia, que tome decisiones expertas, de acuerdo a lo que ustedes plantean, me parece maravilloso, pero digamos, no respondiendo a intereses, o mejor, respondiendo a unos intereses, pero transparentes, de visión de país, pero con unos mecanismos conceptuales muy fuertes. Lo primero que yo haría es reducir la conformación del Congreso de la República. Sin duda. El Congreso de la República, había algo que nos pasó en estos días, y es que una de mis asesoras decía que un congresista se burlaba de los que perdimos. Decía, mire, ¿ustedes conocen a Teresita Gutiérrez? Yo, Teresita Gutiérrez, no. ¿Cuántas veces la han escuchado hablar en el Parlamento? No me acuerdo. ¿Y sabe cuántos votos se sacó? No, sacó mucho más que todos ustedes juntos. Teresita Gutiérrez nunca habla, hace una comisión, representa una región. Una especie de congresista fantasma. Fantasma, Sí. no sé si vota, no vota, nunca habla, pero sacó mucho más votación que nosotros todos juntos. Y uno empieza a preguntarse en la conformación legislativa hasta dónde va realmente la eficiencia y la eficacia de la corporación en los mecanismos para lo que está hecha, crear leyes y hacer el control político de las mismas. Y también uno hace un derecho comparado de cómo funcionan los diferentes sistemas y cómo ha sido la evolución del sistema parlamentario en el mundo. Y yo creo que sí va a llegar un momento en que nos inventemos un nuevo parlamento que obedezca, uno, a criterios generales, a composiciones políticas fuertes, a ideologías políticas, y uno de los temas indudablemente que tiene que darse alrededor de eso es precisamente el cierre de listas. Creo que cerrar las listas va a permitir tener un contenido más programático y menos regional. Hoy, en la visión que yo tengo después de estas elecciones al Senado, es que el Senado de la República y algunas cámaras obedecen es más al interés del clan familiar, que no puede dejar perder su negocio o su participación en el Estado, y por eso repiten o en hijos o en cuerpo ajeno, para bien, unos para bien mantener su poder legislativo tradicional, otros para mantener su negocio, y emergen unas nuevas figuras que, desconociendo el Parlamento, la ciudadanía los toma como opciones. A mí me preocupa de este Parlamento que llega, entre otras cosas, primero la legitimidad, porque llega muy cuestionado. Son cerca de 400.000 votos que no se sabe de la noche a la mañana de dónde aparecieron. Y yo ayer les decía a los de la oposición que si ustedes van a hacer gobierno durante 4 años los van a tachar de que se robaron las elecciones, porque el no permitir el reconteo, el que no genere legitimidad, pues ya deja en manto en duda no solamente la ganancia de ellos, sino también toda la directriz de los demás partidos. Y yo me preguntaba, de hecho, por qué los demás partidos no permitieron el reconteo. Y la regla era una: yo no quiero que me toquen mis intereses, y si yo ya gané, gané, punto. Entonces, ahí empiezan a converger intereses personales, intereses familiares, intereses departamentales, porque hay que decir, los gobernadores influyen y saben a quién ponen y a quién no ponen, y se vuelve como una pelea. Yo te puse de gobernador, ahora ya no te quiero que poner a alguien de mi familia, y se vuelve clanes familiares que ni siquiera saben a qué van al Parlamento. Y como nosotros creemos en la máxima de que la estructura genera comportamiento social, y la estructura es precisamente esa arquitectura institucional con características, elementos, alcances, obligaciones, limitaciones, etcétera. ¿Cómo piensa usted que desde la ingeniería o de la arquitectura de la rama legislativa se podría, ya no digamos abolir, eso sería digamos muy soberbio y casi que populista, pero sí mitigar todas esas realidades casi que culturales muy enquistadas en la política colombiana? Yo insisto en 2 temas. Uno, yo creo que el voto programático tiene que darse tarde que temprano. Hoy no existe, o existe muy mínimo, ese voto programático.
Dos, hay clanes y casas políticas y por ende partidos políticos en los cuales mandan bien, mandan mal, pero mandan. Y eso también es un tema que hay que reevaluar. Yo creo que debe haber dentro de los mecanismos de participación interna de los partidos mucha democracia, pero sin cooptación. Y hoy la cooptación existe de uno u otro sector. Yo entiendo, por ejemplo, cómo Ciudadanos, un youtuber saca cerca de 180.000 votos. Y yo preguntaba, ¿por qué? Me dice, porque Rodolfo Hernández le dio digamos que, la bendición. Y cuando me dice que Rodolfo Hernández le dio la bendición, uno entiende que también unos comportamientos de cansancio de la ciudadanía que se reflejan tanto en el Parlamento como en las elecciones presidenciales. ¿Cuál sería el sistema ideal? El sistema ideal tiene que ser un sistema, en mi criterio, de fortalecimiento institucional al Parlamento o al Congreso, de independencia en la medida de poder hacer control político, pero yo soy amante del sistema parlamentario puro, inglés, donde se sabe que hay dos tendencias, pero lo que hice yo, por ejemplo, en el Congreso, el gabinete en la sombra, en el Congreso pasado cuando fui parlamentario, porque conocía cómo funcionaban, conocía para dónde iba, conocía qué hacíamos en sector justicia y qué hacíamos en el interior. De pronto esa experticia me permitía tener un contrapunteo directo con el ministro y pues usted sabe que a eso se le denomina el ministro en la sombra. Y creo que hay que empezar a fortalecer ese tipo de debates. Puede que sean en 2, 3, 4, 5 partidos, depende del sistema parlamentario, pero sí tiene que haber tesis, tiene que haber propuestas y no tiene que haber solamente emociones. Y uno de los temas también que hay que empezar a fortalecer es que si bien la política es de emociones, tiene que ir más allá del debate. Y el debate es qué clase de país queremos construir. Es que no hay, y es lo que nosotros hemos venido planteando, no hay una visión clara de hacia dónde vamos. Y cada 4 años jugamos al gusto de quien está o al gusto de quien llega, porque no hay una definición clara. Pero yo también cuestiono, doctor Rodríguez, el hecho de la falta de conexión y de representatividad. Hay una desconexión por parte de la ciudadanía y del electorado. Y he llegado al punto de proponer que el voto debería ser obligatorio. Porque ahí hay entonces una real participación o representatividad. Yo me hago la pregunta de cómo puede tener alguien la representatividad llegando al Senado, a una de las máximas instancias de poder con 30.000 votos, de 38.8 personas que están habilitadas para votar. Es decir, no tienen ni 38.8 millones. Millones, o sea, es decir, no tiene ni el 0.00000% de representación. Y yo aportaría algo más. Y pues uno no tiene nada que perder acá, pero es crítico. De mis compañeros que llegaron al Congreso, ¿cuántos han hecho un debate? Presenté 180 proyectos de ley, saqué 50 leyes de la República en menos de 7 años. Yo pregunto autocrítico, de mis compañeros, ¿cuántos han hecho un debate? ¿Cuántos han hablado en el Parlamento? ¿Y cuántos han sacado leyes de la República? ¿Cuántos? De mi propia bancada, porque son mínimos. Unos se dedican a criticar al gobierno, que bien lo hicieron y me parece que eso es válido, pero propositivo cero. Y creo que el Parlamento también fue en un tema de crítica, y el que más critica es el que más sobresale, pero el que menos propone es el que más, el que propone tiene inmediatez, pero no genera emotividad. O sea, solucionar no está generando emotividad, sino generar, digamos que yo le llamaría generar esa insatisfacción del ciudadano. Entonces no es solamente generarla ni hablarla, que en eso coincido contigo, sino cómo solucionarla. Y creo que ese es el 2.0 de un muy buen parlamentario. Escuchar, entender, llevarla ya, pero solucionarla. Y decirle a sus ciudadanos, mire, cumplí. Yo hice la ley de seguridad ciudadana, el que la hace la paga. Y esa ley yo pensé que iba a ser la panacea. ¿Cuántos ciudadanos hoy dicen, hombre, me robaron el celular, ahora me tienen que indemnizar,
ahora va a la cárcel, que eso era lo primero, que antes lo soltaban rápidamente. ¿Cuántos de esos ciudadanos dicen, oiga, vale la pena porque hizo esto? Pero parafraseando la historia, como este es un país de cafres, entonces usted perdió una cantidad de millones de votos de todos los cafres, diría Darío Echandía. Pero más allá de eso, quisiera entonces, digamos, puntualizar sobre ese diagnóstico que usted describe a través de la primera persona, porque usted es testigo de excepción, usted lo ha vivido y padecido. Yo lo que quiero es entonces entender si usted estaría, por ejemplo, de acuerdo en la construcción de una rama legislativa corporativista, Sí. porque lo que usted me está diciendo en últimas es, para lograr empatía, para lograr especialidad y para lograr representación y efectividad, que es en últimas lo que se trata, es decir, de mejorarle la calidad de vida a los habitantes, usted sí estaría de acuerdo en decir, oiga, por lo menos una de las dos cámaras, nosotros estamos proponiendo el Senado, que sea eso, vamos a tener una representación muy distinguida y muy distintiva de los gremios, de los sindicatos, de la academia, claro, y especializada. Y además ellos hacen, digamos, su función y deberían cumplir su función. Si yo soy el representante de la academia, esperen de mí eso, altura intelectual, ponderación argumentativa, porque estoy en representación de eso. Los sindicatos tienen que cumplir su rol importantísimo, ya no solo desde el poder real de las calles y la manifestación y la huelga, sino desde el poder formal, desde el Senado, y tienen que representar allí a sus afiliados, etcétera, etcétera. A mí me parece una propuesta muy interesante, y en la medida que exista dentro de los partidos especialidades. Hoy por hoy el Senado y la Cámara tienen 7 comisiones legales constitucionales, en teoría cada una especializada en los diferentes temas. La pregunta es, de los congresistas que llegan, ¿quiénes son los especializados? ¿Quiénes son especializados en cada una de las ramas? Entonces, por supuesto habrá unos que son especializados, pero ¿los partidos están llevando gente especializada o están llevando gente que le aporta votos? Pero porque la estructura no les obliga a eso. Pero si a usted como miembro del Centro Democrático lo obligasen a que tiene que llevar 10 candidatos para las curules especializadas en academia o 10 artistas, porque así lo exige la institucionalidad, la ley, no le queda otro remedio que llevarlos. Pero ¿sí? además genera representatividad y yo creo que generaría no solamente el padecer, como tú dices, la carga que yo represento, sino ayudarla a solucionar desde una forma pragmática y no desde una forma emotiva. Uno, en su especialidad, ayer estábamos hablando, por ejemplo, de temas de educación, quitarle el impuesto a unos colegios que sufrieron la pandemia, entonces hay que quitarle una serie de impuestos, y entonces uno preguntaba, bueno, ¿a qué colegios? Colegios de estrato alto que cobraron a los padres igual, que sí, esta vez no pagaron servicios, que sí mantuvieron la nómina y eso es loable, o a colegios que realmente lo necesitan y eso va a ser por siempre o no va a ser por siempre, van a pagar, de dónde van a salir esos impuestos que le pagaban al distrito o a los municipios. Creo que son temas especializados, pero uno no los mira desde la conciencia, sino desde el interés particular que tienen unas personas de representar determinado sector. Entonces, muchas veces por colegaje se vota ese tipo de proyectos, pero también se hace la advertencia de por qué no se cuestiona las cosas. Ahora, ¿qué permitiría esto? Creo que permitiría un debate especializado, permitiría un debate, digamos, que al interior de los partidos de querer llevar gente muy buena, no solamente porque es famosa y ahorita en la época de youtubers porque es algo más y critico más, sino porque realmente le estoy aportando algo. Aporto, construyo, vengo con un plan. Como diría Nicolás Gómez Dávila, no buscar gente notoria, sino notable. Notable. No, que construya, y programáticamente, que aporte, y programáticamente, uno de los grandes temas que a mí me preocupa del debate presidencial es la falta de profundidad en el debate programático, que debería ser la esencia para que el ciudadano escoja. No es decir, no, yo quiero educación, no. Venga, los estudios han determinado, como yo lo tenía planeado en mi plan de precandidatura, que si nos enfocamos en proteger en el Catatumbo a los pelados entre primero hasta los 18 años,
con jornada única, que en la mañana estudien y en la tarde puedan potencializar sus talentos, pues los tenemos o los cuidamos, vamos a evitar que todas esas organizaciones criminales que están ahí en el Catatumbo, los coopten, los saquen del colegio y los conviertan en presa del crimen. Creo que hacia allá debería ir, por ejemplo, en mi criterio, la política de seguridad democrática, la política de legalidad, a protección o prevenir, porque no, de nada sirve construir más cárceles, de nada sirve tener más delincuentes. Si el enfoque es diferencial y está basado en la educación y en oportunidades, podemos tener más seguridad. Pero yo no he escuchado nada en el debate presidencial, no he escuchado cómo vamos a ayudarle a los jóvenes o a profundizar la política que hemos hecho de que los jóvenes, los niños, puedan entrar a estudiar o puedan entrar a generar un emprendimiento o puedan, después de estudiar, generar un empleo. Entonces, creo que eso es una construcción, no de unos magos que se sientan en el Ejecutivo, sino de toda una política pública integral. Y ahí vamos a algo que ustedes decían al principio que me parece que es fascinante, y yo en esto quiero ser muy enfático. En el Congreso de la República hay más coincidencias que diferencias. Y esto me van a decir, ¿en serio? El Congreso de la República, yo me dediqué a construir en lo que nos une y no en lo que nos divide, y lográbamos sacar proyectos de ley muy buenos. Pero también, así como en el Congreso y así, mejor dicho, así como en el Congreso hay coincidencias, también hay muchas, yo le llamo a eso, se me fue la palabra, algo así como bandidos. No, bueno, hay muchos bandidos, eso es cierto, pero no, que yo no te puedo dar la razón porque sí, o sea, Sí, prevenciones. la diferencia irascibilidad. políticamente. O sea, yo estoy prevenido de ti porque tú eres de las FARC. Me senté con el señor de las FARC y resulta que era un señor que estuvo en México, que tenía en su mundo otro mundo y que nos decía a nosotros, ustedes son paramilitares, ustedes son malos. Y así unas cosas con las otras. Y yo creo que si nos ponemos a construir una nación en la diferencia, podemos lograr grandes retos y grandes cosas. Y eso no importa, eso no impide que nosotros, digamos que hoy tengamos un país tan dividido como lo demostró las elecciones. O eres blanco o eres negro. Sino que ojalá podamos llegar a un consenso donde todos pongamos, porque si todos ponemos, todos ganamos. Y vuelvo e insisto en eso. Hoy la ciudadanía está prevenida Sí, no, esa es la palabra, prevenida, sí, muy tiene una indispuesta, prevención sí, de la otra persona porque dice piensa ser diferente. Lo que y no genera se la entra, polarización. lo que llaman polarización, y no entra a profundizar en ese debate, usted por qué piensa diferente. Cuando se entra a profundizar en ese debate, uno entiende que hay propósitos similares con visiones diferentes. Bueno. Bueno, esta charla estaba muy, muy rica, así que pues podríamos seguir extendiéndonos, pero el tiempo es ingrato. Así que, doctor Rodríguez, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Visión Colombia 2022, en este proyecto donde, Rodri, nosotros no nos damos por vencidos de creer en que, sumando, de que esto es un ganar-ganar, que esto es un debate de ideas, que esto es un construir, pero construir con propuestas. Y no nos cansamos de decirlo, no es simplemente con el discurso, es con propuestas, que le pueden sonar algunas, que otras no nos pueden sonar tanto, pero estamos proponiendo. Y están escritas y las pueden encontrar en nuestra página, es Sí. decir, no estamos ocultando nada, que yo creo que esto es un valor significativo. El hecho de no solo hablar, sino traducir eso a propuestas concretas y además tener la valentía de publicarlas, yo creo que nos hace distintos. Y si además de eso le suma a usted como cereza del ponqué, Ana María, de cotejarlas con voces tan autorizadas como la del congresista Rodríguez en el día de hoy, pues eso yo creo que nos marca un tono muy distinto de hacer política con P mayúscula, no solo sacar votos, no solo pretender poder institucionalizado en las corporaciones y en el Ejecutivo, sino además, pero sobre todo digo yo, hacer política de soñar un país, digamos, posible. Que ahí viene un tema, ¿el poder para qué? Que es para proteger sus intereses o para construir una mejor nación.
Yo veo que hay muchas personas, y lo he visto alrededor, que por sus intereses mezquinos o solamente por proteger, que yo a eso le llamo corrupción. Cartagena, no te doy la licencia si no me das un apartamento o 2 apartamentos, porque yo soy el secretario de infraestructura y entonces el negocio es que no te doy apartamentos. ¿Qué hace el empresario? Pues el empresario dice, yo no me voy a dejar extorsionar. ¿Y qué pasa? No construyen los apartamentos. ¿Y qué pasa? Que pierde la ciudad, pierde la ciudadanía, pierde el trabajo, mucha gente que hubiese podido verse beneficiada, y todo por el poder mezquino de una persona, de tratar de presionar un acto de corrupción. Cuando ese funcionario debió haber visto fue toda la oportunidad y no solamente la pequeñez de que le regalen 2 apartamentos. Entonces, así, desde ese pequeño rumbo hasta lo macro. Construir, el poder para construir, nuestro poder es construir con ideas. Ese es nuestro único poder, y transmitirles a ustedes y que ustedes también puedan compartirlas y compartir estos podcasts que venimos haciéndolos desde hace 8 meses. Es realmente una forma como nosotros vemos de construir y de hacer país. Doctor Ramírez, le agradezco, Doctor Rodríguez, le agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Rodrigo, también. Gracias al Hotel Cosmos, que siempre amablemente nos abre las puertas para recibirnos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.